cobertura, análisis en Tribuna PCN con Juan Arturo Salinas. Es la forma también de aprenderle. Las 9 de la mañana con 38 minutos. Nuevamente se ponen buenos los entretelones. Le prepararemos después un programa sobre este tema del que estamos platicando. Necrofilia y psicopatía religiosa. Es uno de tus puntos en el temario que nos compartiste. Arturo, mira, las cifras así rapidísimo, ¿no? En un mes de respuesta de Israel, más o menos este es el balance. Sí. Los hospitales en Gaza reciben aproximadamente un herido por minuto y 15 cadáveres cada hora. Y yo creo que en los últimos tiempos se recrudeció, aunque ya ayer se empieza a hablar de pausas de 4 horas, ¿no? Pausas humanitarias. 6 niños y 5 mujeres mueren cada hora en promedio. Casi el 70% de los habitantes de Gaza tiene condición de desplazado. Se lanzaron 30,000 toneladas de explosivos sobre Gaza, lo que representa unas 82 toneladas por kilómetro cuadrado, nada más y nada menos. La mitad de los hospitales y un 62% de los centros de atención primaria están fuera de servicio. Un 50% de las viviendas han sufrido daños y un 10% es inhabitable. Un tercio de las escuelas sufrieron daños y un 9% corresponde a centros educativos que ya no funcionan. Un 14% de las mezquitas sufrió daños y un 5% de ellas quedaron destruidas por completo. Pérdidas de Israel: 1.400 israelíes y ciudadanos de otros países murieron a causa de los ataques de Hamas el día 7 de octubre. La mayor parte de los fallecimientos se produjo durante los ataques iniciales del 7 de octubre. Y bueno, pues están también 240 personas secuestradas, que ya son menos, tanto porque al parecer, producto de los ataques, murieron 50 y algunas han sido liberadas. Bueno, pues ante esta situación, hay quienes se preguntan, Arturo, ¿cuál es el alma de esta nación llamada Israel, más allá de que al propio Netanyahu lo han acusado de ser un psicópata? Mira, me encontré y lo comparto con el público un estudio muy interesante que es la psicopatía bíblica de Israel. El ensayo lo escribe Lauren Guyenot, que escribe en Red Voltaire junto con Terry Mesan, que lo hemos comentado aquí, y dice: los sionistas, incluso los más sanguinarios, no son psicópatas individuales. Muchos de ellos son personas amorosas e incluso abnegadas dentro de su propia comunidad. Más bien, son los vectores de una psicopatía colectiva, lo que significa una forma especial, podríamos llamar inhumana, mediante la cual ven e interactúan colectivamente con otras comunidades humanas. Bueno, pues ese es el punto crucial, nos dice el autor, porque piensa que solo llamar psicópatas a los líderes no ayuda lo suficiente para entender el comportamiento también de las naciones, de los pueblos, de los ejércitos. Lo que necesitamos, nos dice este autor, es reconocer a Israel como un psicópata colectivo y estudiar el origen de este carácter nacional único. Comentábamos al intermedio, por ejemplo, que este es un ejercicio que se hace en muchos lugares del mundo. México mismo, por ejemplo. El primer estudio que se hizo acerca del carácter nacional o la personalidad o el ser nacional en México, lo hizo Samuel Ramos en el libro El perfil del hombre y la cultura en México. Y en ese libro dice claramente Samuel Ramos que utiliza las teorías de algunos psicólogos europeos, entre ellos Alfred Adler. Y más tarde el propio Paz, con su estudio acerca del laberinto de la soledad, lo que dice Ramos es esencialmente que hay una especie de complejo en los mexicanos, de una especie de sentimiento de inferioridad. Y Paz lo que dice que el mexicano vive en ese laberinto como un hombre solo, la separatividad a que se refiere Fromm. Bueno, pues este es el planteamiento que nos hace Lauren Guyenot, pero no es el único estudio que hay, Arturo. Fíjate que está un estudio que yo leí hace mucho tiempo, leí un libro que se llama El corazón del hombre,
Este libro es de Erich Fromm. Me suena, sí, cómo no. De Erich Fromm, yo Sí. lo leí a los 13 años de edad, Arturo. serio? Y la verdad dije, qué libro tan importante, Sí. qué libro tan interesante, pero no le entendí nada. No, oye, es que 13 años de edad. Fíjate, es que ahorita que lo dijiste yo esbocé una sonrisa porque claro que me sonaba el nombre y desde luego pensé en el autor. El primero que yo le leí a Erich Fromm fue el de El miedo a la libertad. El miedo a la libertad, también complicado, por supuesto, ¿no? Así es. Y andaba como por los 16, 17 años, que obviamente pues todavía tenemos mucha formación por delante. Y yo soy de la idea de que entendemos los libros conforme nuestra propia edad y que a veces valen la pena, hay algunos que valen la pena, merecen la relectura. Claro. Merecen como Yo lo he la relectura. leído, lo he regalado muchas veces, en físico lo regalé y lo he leído como 10 veces y cada vez que lo leo aprendo cosas nuevas como hoy. Dice Fromm, no hay distinción más fundamental entre los hombres, psicológica y moralmente, que la que existe entre los que aman la muerte y los que aman la vida, entre los necrófilos y los biófilos. Ese es el centro del libro del corazón del hombre y responde a una pregunta, Arturo, que seguramente todos nos hacemos y la escuchamos a diario. Y lo dice el presidente de la República continuamente, fíjense nada más, dice, ¿es el hombre fundamentalmente malo y corrompido o es fundamentalmente bueno y perfectible? Tomás Hobbes es el que afirma lo primero, el lobo es el lobo del hombre y no le busquemos. Es la codicia, es el interés, es el egoísmo lo que mueve a los hombres. Pero dice Kant, yo lo estoy sobreponiendo a lo que dice Fromm aquí, el hombre es fundamentalmente bueno y perfectible. Y su principal virtud es la prudencia. Bueno, entonces en esta tesitura, precisamente lo que hace Fromm, Arturo, es tomar de modelo a Hitler. En el libro El corazón del hombre, el modelo, el objeto de estudio es Hitler, para entender justamente la naturaleza del mal y la elección entre el bien y el mal. Pues ¿de qué no está manera equivocado. Hitler actuaba sin ningún remordimiento? Porque Así él es. tenía un propósito de perfeccionar a una raza. La raza aria. La raza aria, toda la idea que él manejaba, ¿no? Hay otro libro de Fromm que es la contraparte al corazón del hombre, que es el arte de amar. Sí. Es decir, aquí lo que explora él es la capacidad de amar del hombre y en el corazón del hombre lo que explora es su capacidad de destruir, su narcisismo y su fijación incestuosa, porque justamente decía que estas tres cosas se juntaban en Hitler. Hitler tenía esa capacidad de destruir, era necrófilo, amaba lo muerto, lo inanimado, era narcisista y nunca había roto su relación con su madre, esa fijación incestuosa que nunca fue independiente de la madre. Ese es el planteamiento de Fromm y entonces de aquí Fromm desarrolla dos grandes visiones. Habla de un síndrome de crecimiento que lo forman el amor a la vida, la biofilia, la independencia o madurez de la persona y la superación del narcisismo. Y habla, por otra parte, de un síndrome de decadencia, que es lo opuesto, formado justamente por el amor a la muerte, la necrofilia, la simbiosis incestuosa, o sea, esa relación incestuosa, y el narcisismo maligno, así le llama él. Y las personas nos movemos en torno a estos dos grandes síndromes. Es decir, todos tenemos algo de narcisistas, todos tenemos amor a la vida en cierta medida, ¿no? Pero el caso patológico es cuando hay un narcisismo maligno, cuando el amor a la muerte se convierte en una fijación. Cuando nos gana precisamente. Etcétera. Freud en su momento lo considera como la presentificación de la muerte también en una serie de actos y de acciones, doctor. Y aquí, bueno, obviamente, en el caso de Hitler, pues le ganó, como tú bien lo señalas, esa tendencia hacia la muerte. Lo vimos incluso hasta en calaveras en sus propios decorados de los uniformes de algunas de sus agrupaciones, las SS y demás, y dirías, pues, ¿por qué una calavera, verdad? Pues ni más ni menos, que ahí tenemos, ¿qué más rostro de la muerte que un cráneo?
Fíjate, Arturo, y ahorita lo vamos a hilar con Netanyahu porque me parece que es parte de esto. Dice Fromm, la persona con orientación necrófila se siente atraída y fascinada por todo lo que no vive, por todo lo muerto. Cadáveres, marchitamiento, heces, basura. La taxidermia a mí no me gusta. Ya te estás apartando de eso. Sí, Los necrófilos, dice, son individuos aficionados a hablar de enfermedades, de entierros, de muertes. Empiezan a vivir precisamente cuando hablan de la muerte. Esto nos dice Fromm, pero no claramente. Un ejemplo claro del tipo necrófilo puro es Hitler. Le fascinaba la destrucción, claro, y le agradaba el olor a la muerte. Y agrega algo, fíjate, interesante, dice, los necrófilos como Hitler tienen en su rostro un gesto inocultable, su necrofilia. Luego la gente empieza a verse al espejo cuando he comentado esto, ¿no? El gesto es, dice, tienen subidos los labios así, como si estuvieran oliendo excremento, como Hitler. No es el bigotito, no. Era muy frecuente. Es que era el gesto de él. Y dice, eso es característico, los necrófilos ya en términos patológicos, ¿no? Entonces, el centro de todo se convierte en este personaje, donde dice que las tendencias necrófilas incluso se pueden manifestar en los sueños de las gentes. De vez en cuando pueden tener un sueño de ese tipo en muchos individuos sin que indique necrofilia. Pero en el individuo necrófilo, los sueños de este tipo son frecuentes y a veces se repiten. A un individuo muy necrófilo se le puede reconocer con frecuencia por su aspecto y sus gestos, que era lo que comentábamos ahorita, ¿no? Es ordenado, obsesivo, pedante. Este aspecto de la persona necrófila fue mostrado al mundo en la figura de Eichmann. Esto se sentía fascinado por el orden burocrático y por la muerte. Y toda la gente alrededor de Adolfo Hitler. Nos mandan a la pausa, mi estimado doctor, se está poniendo cada vez mejor el tema.